Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Hola, les doy la bienvenida a este su espacio, La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Olazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Esta semana nos acompaña el diputado Ronnie Monge, a quien le doy la bienvenida con un tema muy específico sobre educación dual. Bueno, muy buenas tardes a todos los costarricenses que nos escuchan, que nos ven a través del sistema de cables de Costa Rica. Sí, hablarles un poquito a los costarricenses que hoy fue dictaminada en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación el proyecto 19.019 sobre la educación dual en Costa Rica. Don Ronnie, es un éxito personal, básicamente también, que fue una lucha de Creo mucho que aquí tiempo. no hay, doña Rocío, temas de egos y de luchas personales y de éxitos personales. Cuando un proyecto de ley se convierte en ley es un éxito para el país porque Perfecto. se supone que cuando tiene el aval de la mayoría de los señores y señoras diputados es porque es una ley que beneficiará al mayor número de costarricenses. Hablemos sobre el beneficio, don Ronnie, para que la gente lo pueda entender. ¿En qué beneficia a las personas que se someten a la educación dual? Bueno, yo quisiera ser muy específico en esto porque se ha venido creando una serie de mitos alrededor del proyecto 19.019 de la educación dual. Se le ha venido diciendo a los costarricenses que esto es mano de obra barata, que no genera beneficios, que va a perjudicar a los profesores de los colegios técnicos, etcétera, etcétera. Yo quiero primero tratar de explicarlo rápidamente, a pesar de que en algunas otras oportunidades hemos hablado acá del tema. El proyecto 19.019 de educación dual lo que pretende es darle una opción de acreditación académica a las personas que están fuera del sistema educativo formal. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de cada 10 muchachos y muchachas que entran a primer grado, solo 40 terminan quinto año. Eso significa que el 60%, ni más ni menos que el 60% de nuestros muchachos no tienen acceso ni a universidad ni a ningún tipo de preparación que les permitan accesar a un trabajo bien remunerado y además que les dé estabilidad laboral. ¿Qué pretende Educación Dual? Dirigirse a todos esos muchachos y muchachas que han quedado fuera del sistema educativo formal para que entren a un nuevo proceso de formación, diferente a llevar matemáticas, sociales y español, que probablemente fue lo que no hizo que el sistema fuera atractivo y se quedara en ellos. Don Ronnie, perdón, usted siempre ha mencionado el tema de aprender haciendo. Esto es básicamente eso. Eso es aprender haciendo, era la parte que seguía que íbamos a entrarle, ¿verdad? Es tomar a esos muchachos que están fuera y decirles, vamos a recibir 1 o 2 semanas al mes de teoría y después vamos a ir a hacer eso que aprendieron en la teoría en la práctica en una empresa. Estos tipos de acreditaciones van desde el 1 hasta los 3 años y finalmente terminan acreditados tanto en experiencia como en lo teórico. Entonces, cuando estas personas se incorporan al mercado laboral, tienen facilidad porque cuando llegan a una empresa que requiere los servicios de un técnico en lo que ellos se prepararon, puede decirles, 1, tengo una acreditación de conocimientos teóricos, pero además tengo experiencia en sitio, en la práctica. Y muchísimas veces muchos de nuestros muchachos no consiguen trabajo porque precisamente el principal requisito que le piden casi cualquiera de los empleadores es cuál es la experiencia. Y como son personas que no han terminado el sistema educativo formal, básicamente tienen que decir ninguna en esto. Don Ronnie, la especialización técnica es algo muy requerido ahorita en el mundo laboral nuestro. Por supuesto, Costa Rica tiene una tasa de desempleo abierto del 9.5%. Esto significa alrededor de 300, 400 mil costarricenses. Sin embargo, hay 20.000, 25.000 plazas, según la última encuesta de Manpower, que podrían acceder a un trabajo que está disponible en el área técnica y que no pueden ser contratados porque no tenemos personas expertas en ese tema, técnicos realmente preparados. Entonces, si nosotros logramos involucrar a todos estos muchachos que hoy están sin trabajo, que además no están estudiando, reduciríamos casi en un 5% el bloque del sector de desempleo.
sin ser totalmente lo que quisiéramos aspirar, porque por supuesto que queremos, ojalá tener una empleabilidad del 100%, reduciríamos significativamente y generaríamos empleo en un sector que además está ligado con los niveles de pobreza del país. El darle trabajo a una persona de un núcleo familiar que está ligado a la pobreza es casi darle un respiro en las comidas de cada día. Entonces esto tiene un doble propósito, no solo preparar, no solo formar, sino que ayudar que algunas de las familias que están en estado de pobreza logren salir del nivel de pobreza a través de los recursos que son más estables, porque son acreditaciones que les permiten tener estabilidad laboral y además mucho mejor pagados que una persona que no tiene ningún tipo de preparación y que termina trabajando como dependiente de una tienda y con una flexibilidad, no, con una movilidad laboral muy fuerte, porque como no tiene ningún requisito, hoy puede ser Juan, mañana puede ser Ana y mañana puede ser Pedro. Don Ronnie, el proceso que llevó a culminar con éxito el dictamen de este proyecto fue largo y requirió de mucho consenso, pero también de conocer las experiencias de otros lugares y sectores. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia yo la defino en enriquecedora. Enriquecedora porque cuando llegamos a la Asamblea Legislativa nos encontramos un proyecto que ya estaba en la corriente legislativa. Este proyecto no es de Ronnie Monge, por eso le digo que no es un éxito personal. Sí lo asumimos, le hemos dado un impulso personal, hemos ido a los medios a explicarlo, hemos hablado con los detractores, hemos visto la experiencia en otros países, por ejemplo Alemania, que tiene 400 años de practicarlo, pero también hemos visto algunas incipientes experiencias que se han dado a nivel nacional con planes piloto que ha desarrollado el INAH con algunas empresas como Reserva Conchal, donde el año pasado se graduaron cerca de 60 muchachos, tanto en cocina como en labores de mucamas dentro del hotel. Más del 70% de los muchachos que se graduaron terminaron siendo empleados por el hotel y otros consiguieron trabajo en hoteles cercanos. Entonces, esto es lo más importante. Un grupo de 60 muchachos de Santa Cruz que no estudiaba, que no trabajaba, todos terminaron prácticamente con trabajo y con una acreditación que le permite incorporarse a la vida laboral. Este de aprender haciendo va a facilitar también el aprendizaje a niveles de modalidades. Sí, hay un aprender haciendo que es importante, ¿verdad? Que creo que es explicarlo. Muchas veces confundimos las labores de INAH técnicas o de un colegio técnico profesional y decimos que es educación dual, porque van 1 o 2 años, estudian contabilidad y después hacen una práctica de 3 meses o 6 meses en una empresa donde muchas veces ni se les paga, y esto no es educación dual. Educación dual es que vas 1 semana o 2 semanas a la teoría e inmediatamente a desarrollar eso en la práctica. Es simultáneo y alterno, significa que estás cambiando un tiempo en la clase, otro tiempo en la empresa. Y esto por supuesto que va a mejorar la calidad de aprendizaje, porque todos los que hemos vivido un proceso educativo formal sabemos de que recibimos teoría, después vamos a repetir en casi que un examen. Ellos la evaluación básicamente es en el lugar hacer lo que aprendieron en la clase. Y por ejemplo, si a alguien se le dio, hablando de cocineros, la receta de cómo hacer un gallo pinto, por escrito, viene todo, van a ir a un hotel a desarrollar un gallo pinto masivo que quede de manera deliciosa para que los consumidores queden satisfechos. Don Ronnie, el día de ayer usted en el plenario legislativo habló sobre la necesidad de diálogos y consensos. ¿Esto fue parte del diálogo y consenso, este acuerdo? Bueno, yo creo que yo he hecho lo posible durante estos 2 años por generar diálogos en esta Asamblea Legislativa. Lo he dicho de una manera transparente. El 1 de mayo de 2014 soy diputado de Liberación Nacional, pero a la hora de buscar el beneficio de Costa Rica uno tiene que arreglar un poco las banderas, y eso implica entender que pasamos de un sistema bipartidista a un multipartidista, donde las negociaciones transparentes, claras, diáfanas y expuestas a los costarricenses son de todos los días. Si no hay ningún partido que solo pueda tener la mayoría para aprobar leyes. Es más, prácticamente solo 2 fracciones podrían juntarse para aprobar leyes, que es la del Partido Acción Ciudadana y la de Liberación Nacional. Ninguna otra mezcla te da los 29 votos necesarios para un proyecto de ley. Eso implica diálogo multipartidista, eso significa muchas horas de negociación, y negociación significa no decirle a alguien, esto es lo que va, se allana o no se allana, porque si no eso es imposición. Negociación es saber
que de lo que yo llevo y puse en la mesa de diálogo voy a tener que ceder en algunas cosas, como lo van a tener que ceder los otros compañeros diputados o diputadas. Hubo detractores del proyecto, sin embargo se lograron vencer esos escollos. ¿Cuál es el panorama ahora para el plenario? Bueno, siempre hay detractores en los proyectos de ley, cuesta mucho encontrar unanimidad en un proyecto de ley. Mucho de la oposición vino del Partido Frente Amplio, que se ha venido oponiendo al proyecto de ley porque, como lo dije al principio de esta entrevista, han visto bajo la perspectiva de ellos, que es respetable. Yo creo que uno nunca debe desacreditar a nadie, mucho menos si no está presente. Había factores que para ellos perjudicaban al sistema educativo. Hemos en este proceso tratado de aclarar por qué no se dan esas situaciones que ellos han venido señalando enfáticamente que son perjudiciales, y creo que finalmente hoy tenemos a 8 o 9 bancadas de esta Asamblea Legislativa apoyando el proyecto de educación dual. Don Ronnie, ¿cuál fue para usted, digamos, la parte más importante, aparte de la culminación, conocer de las experiencias de otros países? Como lo dije, el proyecto es enriquecedor, no solo por lo que pretende, porque es innovador. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Costa Rica conocía 2 formas de preparar a nuestros muchachos. Uno, la educación formal, que culmina con una carrera universitaria, por lo menos con el bachillerato en el colegio, y otros, el aprendizaje de herramientas técnicas para graduarse como técnico, donde el ente rector es el INA. La educación dual es un híbrido que tiene, y lo he dicho en otras oportunidades, una semejanza a la figura del yin yang chino, de que tiene elementos de los dos, pero no es ninguno de los dos. Entonces, cuando te enriqueces conociendo una nueva figura que no hemos tenido en el país y que puede ser una oportunidad para todos estos muchachos y muchachas que básicamente están excluidas del sistema de incorporación de la población económicamente activa, por supuesto que uno se siente satisfecho porque termina aprendiendo de un tema novedoso donde la mayoría de los costarricenses no conocen del tema, y tiene uno una experiencia que es muy linda, que en realidad es de las cosas más bonitas que uno pasa por la Asamblea Legislativa, cuando es tener la facilidad de ir a las comunidades o a través de programas como este y explicarle a los costarricenses en qué les va a beneficiar un proyecto, decirles, miren, finalmente esta es la opción y la opinión de Ronnie Monge. Está también la de los que se oponen, pero por lo menos uno les puede decir a ustedes costarricenses y retarlos a que lean el proyecto, que lo estudien, y pueden coincidir con la visión de Ronnie Monge o de los que se oponen, pero es una experiencia, un contacto y una cercanía con los compatriotas de decirles por qué estamos construyendo esta ley, por qué queremos que vaya, y decirles de que finalmente, a pesar de que hay ese ambiente muchas veces generalizado, que la clase política no trabaja por el pueblo costarricense, es decirles, miren, siéntense con nosotros, estamos construyendo una ley que finalmente ninguno de nosotros va a tener ningún beneficio, sino ustedes que han estado excluidos tantos años, que han querido ver cómo mejoran su condición laboral, que han querido ver cómo les mejoran sus ingresos para poder dar mejor calidad de vida a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos o inclusive a sus padres. A ustedes que les ha costado, porque el salirse de un sistema educativo formal los vuelve, los excluye mucho, y a veces hasta se les ve de una manera casi discriminada por parte de una parte de la población, porque no tuvieron el acceso que gracias a Dios hemos tenido algunos de nosotros. Para ustedes, costarricenses, está dirigido este proyecto. Ustedes que por diversas situaciones no pudieron completar 5º año, aquí van a encontrar una oportunidad para acreditarse, para conseguir empleos de calidad y estables. Don Ronnie, uno de los escollos fue el tema del ente rector. ¿Cómo se definió y por qué lo definieron? Bueno, primero creo que tiene un nivel constitucional. La Constitución Política dice que el ente rector en educación es el Ministerio de Educación. Esta es una figura novedosa que efectivamente, como lo dije antes, no es exactamente educación formal, pero tiene muchos de los elementos de la educación formal, y constitucionalmente creemos que el ente rector debe ser el Ministerio de Educación. El Ministerio ha sufrido por una gran presión de parte de los gremios sindicales. En un momento dice que sí, en un momento dice que no, pero por supuesto que entendemos que aquí hay una negociación política donde la ministra ha tenido dificultades, la entendemos y la respaldamos porque creemos que no puede
simplemente el único tema que ella ve no es educación dual, hay un montón más y le toca jugar una figura política, y entendemos a veces el juego donde la educación de los costarricenses debe estar por encima de todo, y ella hace valoraciones que respetamos, que a veces no compartimos, que en otros momentos las hemos compartido, pero trataremos que en este proceso que viene convencerla de que nos acuerde, que esté presente. Estamos convencidos que el Ministerio de Educación debe estar presente en como ente rector, en la rectoría de este proyecto de ley. Don Ronnie, para ir finalizando, este es un proyecto que genera mucho entusiasmo por el impacto que va a tener en la sociedad y, digamos, entre los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje? Que opten por este tipo de educación. No decirles a los jóvenes que opten por este tipo de educación. Yo les quisiera decir a los jóvenes, uno, en la medida de sus posibilidades, si pueden continuar con el sistema educativo formal y terminar ser profesionales, que lo sean. Pero no cualquier profesional. Yo creo que también hay que tener una decisión informada, que esto es un reto para los que están en el sistema educativo formal y los que no están. Cuando yo llamo decisión informada, ¿a qué me refiero? A saber dónde hay oportunidades laborales. Finalmente, si yo sé que hay en las ingenierías o en los técnicos altos a nivel de electrónica, que han entrado muchas fábricas y empresas al país, hay oportunidades de trabajo, y yo decido ser abogado y después no consigo, es la decisión personal y es respetable. Pero después creo que nosotros no podríamos decirle a los demás, es que no consigo trabajo en lo que estudié, porque sabíamos que había dificultad de conseguir trabajo. Es que ustedes tengan información dónde hay oportunidades laborales, y ustedes finalmente con esa información tomen la decisión que quieran para sus vidas. En un lugar donde pueden conseguir fácil trabajo, que hay demanda laboral, o por ejemplo en lo que yo estudio Derecho, que es una ciencia social, que está saturado, que es muy difícil ubicarse laboralmente, pero que también pasa por mi decisión si yo quise estudiar o no Derecho. Para terminar, don Ronnie, ¿cuál es el proceso en el plenario y cuánto tiempo lo veríamos convertido en ley? Bueno, los procesos de ley, decir cuánto tiempo es muy complejo, a menos de que tuviera este trámite rápido 208 bis que estipula plazos para votarse. Este proyecto no, por lo menos en este momento, no tiene trámite rápido, tiene 2 días de mociones, 137. ¿Qué significa esto? Que los 50 diputados que no son parte de la comisión, o inclusive los 7 que somos parte, podemos presentar mociones dentro del plenario para mejorar el proyecto. Si se presentan esas mociones, el proyecto se devuelve nuevamente a discusión, prioritariamente, es lo primero que se ve en la comisión, y se discuten y se votan esas mociones. Finalmente, hay otra nueva oportunidad, y si no, también tenemos lo que es las mociones de reiteración 138, que es reiterar ante los compañeros del plenario las mociones que fueron desechadas en la comisión. Es un proceso que todavía vamos a 3/4 partes del camino, diría yo, pero que esperaría que si hay voluntad política y si logramos convencer de las bondades a quienes se oponen, ojalá lo pudiéramos votar antes del 30 de abril del 2017. Con la promesa de darle seguimiento, lo volveremos a invitar, don Ronnie. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, costarricenses, que toman su tiempo para escucharnos. No siempre escuchar de política es lo que más nos apasiona, pero siempre es bueno aprender de ella, porque creo que finalmente nos damos cuenta a través de un espacio como este qué es lo que está sucediendo en el quehacer legislativo. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana en este su espacio, La Voz Liberacionista.